Cuarta parte. Las tierras blancas de Hipatia. Dandelo. Capítulo 1. La cosa de debajo del castillo. 1. Encontraron una cocina de enormes dimensiones y una despensa contigua en el primer piso de la estación experimental, Arco 16, que no quedaba lejos de la enfermería. También encontraron algo más, el despacho de Sir Richard P. Shire, el que una vez fuera el jefe de operaciones del rey carmesí y que ahora estaba en el claro del final de la senda por cortesía de la veloz mano derecha de Susana Dean. Colocados encima del escritorio de Shire había unos informes increíblemente completos sobre cada uno de ellos, 4. Los destruyeron con la trituradora de papel. En las carpetas había fotografías de Eddie y de Jay, cuya visión resultaba demasiado dolorosa. Los recuerdos eran mejores. En la parte de Shire habían 2 antiguos óleos enmarcados. En uno se veía un muchacho bello y fuerte. Iba sin camisa, descalzo, despeinado. Estaba sonriente, vestido únicamente con unos vaqueros y llevaba una ganadera. Parecía de la edad de Jake. Esta imagen poseía cierta sensualidad no del todo agradable. Susana pensó que el pintor o Shire o ambos formaban parte de la mafia malva de Los Ángeles, como a veces había oído que llamaban a los homosexuales en el Village. El muchacho tenía el pelo negro, los ojos azules, los labios rojos, tenía una cicatriz lívida en el costado y una marca de nacimiento en el talón izquierdo tan carmesí como los labios. Un caballo níveo yacía muerto junto a él. Había sangre en sus dientes que asomaba como en un gruñido. El pie marcado del muchacho descansaba sobre el flanco del equino y sus labios estaban curvados en una sonrisa triunfal. «Ese es Jamrei, el caballo de Arthur L», dijo Roland. Su imagen se llevaba a la batalla en los pendones de Gilead y era el sigul de todos los mundos interiores. «Así que, según esta imagen, ¿el rey carmesí gana?», preguntó Susana. «¿O si no él, su hijo, Mordred?». Roland enarcó las cejas. «Gracias a John Farson, los hombres del rey carmesí ganaron las tierras del mundo interior hace mucho tiempo», respondió Roland, pero luego sonrió. Era una expresión alegre tan distinta a su expresión de siempre que verla mareaba un poco a Susana. «Pero creo que nosotros ganaremos la batalla que importa. Lo que se ve en esta imagen no es más que el cuento soñado por alguien». Entonces, con una violencia que la sobresaltó, Roland hizo añicos el cristal del marco con el puño y arrancó el cuadro, y lo desgarró casi por completo, por la mitad al hacerlo. Antes de poder destrozarlo, como pretendía, ella lo detuvo y señaló al pie. Allí estaba escrito con una caligrafía diminuta, aunque extravagante, el nombre del artista, Patrick Danville. El otro cuadro era de la torre oscura y un cilindro negro como el bollín, como enrollado de forma que se estrechaba a medida que ascendía. Se alzaba al fondo de Can-Ca-No-Rey, el campo de rosas. En sus sueños la torre parecía más alta que el rascacielos más alto de Nueva York. Para Susana era el Empire State Building. En el cuadro no parecía medir más de 182 metros, aunque eso no le restaba ni un ápice de su onírica majestuosidad. Las estrechas ventanas se elevaban en una espiral ascendente en torno a la torre, como en sus sueños. En la cúspide había un mirador de varios colores. Cada uno de ellos, Roland lo sabía, correspondía a uno de los cristales del mago. El penúltimo círculo, antes del central, era de la rosa de la bola, que había quedado durante cierto tiempo a recaudo de una mujer llamada Rea. El central era del ébano letal de la Trece Negra. «La habitación que hay tras esa ventana es a donde yo iré», dijo Roland, dando un golpecito sobre el cristal del cuadro.
Allí es donde termina mi búsqueda. Su voz era grave y atemorizada. Este cuadro no se hizo a partir de ningún sueño. Susana. Es como si pudiera tocar la textura de cada ladrillo. ¿Estás de acuerdo? Sí, fue todo lo que ella pudo decir. Contemplarla allí, en la pared del difunto Richard Sayre, le cortaba la respiración. De pronto todo parecía posible. El final del asunto estaba por fin a la vista. La persona que lo pintó debe de haber estado allí, murmuró Roland. Debe de haber colocado su caballete sobre las mismísimas rosas. Patrick Danville, dijo Susana, es la misma firma que la que tenía Mordred y el caballo muerto, ¿lo ves? Lo veo perfectamente. ¿Y ves la senda a través de las rosas que lleva a la escalera de la base? Sí, 19 escalones, no me cabe duda. Chasit, y las nubes del cielo. Ella también las vio, formaban una especie de remolino antes de alejarse por separado de la torre y dirigirse hacia el lugar de la tortuga, en el otro extremo del haz que habían seguido hasta entonces. Además, Susana vio otra cosa. En la parte exterior del cilindro de la torre, en un intervalo que podría ser de unos 15 metros, había balcones bordeados con unas barandillas de hierro forjado que llegaban a la altura de la cintura. En el segundo de estos balcones había una mancha roja y 3 manchitas blancas, una cara demasiado pequeña para verla y un par de manos levantadas. ¿Es el rey carmesí?, preguntó Susana, señalándolo. Ni siquiera se atrevió a apoyar la punta del dedo en el cristal sobre la pequeña imagen. Era como si esperase que la figura cobrara vida y la arrastrase al interior del cuadro. Sí, respondió Roland, encerrado y privado de lo único que siempre ha deseado. Entonces tal vez podamos subir por la escalera y dejarlo atrás, y hacerle la típica pedorreta cuando pasemos por delante. Y cuando Roland puso cara de perplejidad al oír aquello, ella sacó la lengua entre los labios y le hizo una demostración. Esta vez la risa del pistolero fue distraída y de medio lado. «No creo que sea tan fácil», comentó. Susana suspiró. «En realidad, yo tampoco lo creo». Tenían lo que habían ido a buscar, en realidad bastante más, pero aún así les resultaba difícil salir del despacho de Sayre. El cuadro los retenía. Susana le preguntó a Roland si no quería llevárselo. Sin duda habría sido muy fácil sacarlo del marco con el abrecartas que estaba encima del escritorio de Sayre y enrollarlo. Roland pensó en hacerlo, pero luego sacudió la cabeza. Tenía cierta vida maléfica que podía atraer la atención que no deseaban, como las polillas a la luz intensa. Y aunque no fuera así, le daba la impresión de que los dos habían pasado demasiado tiempo contemplándolo. El cuadro podía distraerlos o, lo que era aún peor, hipnotizarlos. Al final, a lo mejor, es otra trampa mental, pensó Roland, como insomnia. Lo dejaremos, dijo. Muy pronto, dentro de unos meses, puede que incluso semanas, podremos ver la verdad. ¿Lo dices en serio?, preguntó Susana con desánimo. Roland, ¿lo dices en serio? Sí. ¿Los tres? ¿O Acho y yo moriremos también para poder abrirte camino hasta la torre? Al fin y al cabo tú empezaste solo, ¿verdad? A lo mejor tienes que acabar igual. ¿No es así como lo querría un escritor? Eso no quiere decir que pueda hacerlo, dijo Roland. Stephen King no es el agua, Susana. Solo es la cañería por la que corre el agua. Entiendo lo que dices, pero no estoy segura de creerlo del todo. Roland tampoco estaba completamente seguro de creerlo. Pensó en comentarle a Susana que Cuthbert y Elaine habían estado con él en el verdadero principio de su búsqueda, en Megis, y cuando partieron de Gilead, en la ocasión siguiente, los acompañó Jamie de Curry y el trío se convirtió en cuarteto. Pero la búsqueda había empezado realmente tras la batalla de Jericho Hills, y sí, entonces él estaba solo.
Empecé en solitario, pero no es así como acabaré, dijo. Ella había estado moviéndose con bastante maña en una silla de despacho con ruedas. Entonces él la levantó y la posó sobre su cadera derecha, la que ya no le dolía. Acho y tú estaréis conmigo cuando suba la escalera y entre por la puerta. Tú estarás conmigo y subirás las escaleras. Estarás conmigo cuando me enfrente al duende rojo saltarín. Y estarás conmigo cuando entre a la habitación de la cúspide. Aunque Susana no lo dijo, le pareció todo una mentira. En realidad a ambos les pareció una mentira. Dos. Volvieron al hotel de Fedi con comida en conserva, una cacerola pequeña con un mango largo, 2 ollas, 2 platos y 2 juegos de cubiertos. Roland había añadido una linterna que daba una luz débil a causa de unas pilas casi agotadas, un cuchillo de carnicero y una hachuela muy útil con el mango de goma. Susana había encontrado un par de bolsas de redecilla en las que meter todas esas nuevas artillas. También había encontrado 3 latas de algo gelatinoso en una estantería de alta despensa contigua a la cocina de la enfermería. Es eterno. No, es externo. Funciona como el alcohol etílico, lo dijo el pistolero cuando le preguntó. Está bien, sirve para prender. Quema despacio y produce una llama azul lo bastante caliente como para cocinar. Pensé que íbamos a hacer una pequeña hoguera detrás del hotel, comentó Roland. No necesito esa cosa apestosa para prenderlo. En realidad, lo dijo con una pizca de desprecio. No, supongo que no, pero podría sernos útil. ¿Cómo? No lo sé, pero Susana se encogió de hombros. Cerca de la puerta que daba a la calle pasaron por lo que parecía un armario de conserje lleno con montones de cintas en zigzag. Susana ya había tenido bastante del Dogan por un día y estaba ansiosa por salir, pero Roland quería echar un vistazo. Pasó por alto los cubos de la fregona y las escobas y el material de la limpieza para fijarse en un montón de cuerdas y tiras amontonadas en un rincón. Susana supuso por los tablones de madera sobre los que estaban que esas cosas se habían utilizado alguna vez para construir andamiajes. También se le ocurrió para qué quería Roland todas esas sujeciones y el corazón le dio un vuelco. Era como volver al principio. Creí que se había acabado lo de llevarme a cuestas, dijo enfadada, y con más de un toque de deta en la voz. Es la única forma, creo, dijo Roland. Me alegro de estar lo suficientemente entero como para llevarte. ¿Y ese pasadizo subterráneo es el único camino? ¿Estás seguro? Supongo que podría haber otra forma de llegar al castillo. Empezó a decir, pero Susana ya estaba sacudiendo la cabeza. Ya he estado allá arriba con Mia. No lo olvides. En el interior del Discordia había un hueco. Es una caída de unos 152 metros, seguramente más. Puede que hace tiempo hubiera una escalera, pero ahora ya no está. Entonces nos espera el pasadizo, dijo Roland, y el pasadizo es para nosotros. Puede que encontremos algo para que te desplaces en cuanto lleguemos al otro lado, en otra ciudad o pueblo. Susana estaba sacudiendo otra vez la cabeza. Creo que aquí termina la civilización, Roland, y creo que será mejor que nos abriguemos lo mejor que podamos, porque va a hacer mucho frío. Aunque por lo visto no había mucho con qué guarecerse a diferencia de con qué alimentarse. Nadie había pensado en guardar un par de jerseys de reserva y chaquetas con cuello de borreguito en latas de envase al vacío. Había mantas, pero incluso estando en el almacén, habían quedado raídas y frágiles, casi inutilizables. Me importa una puta mierda, dijo Susana con una voz masculina, siempre que nos vayamos de este lugar. Nos iremos, respondió Roland. 3. Susana está en Central Park y hace el frío suficiente como para que se vea su aliento. El cielo es blanco de lado a lado, es un cielo nevoso. Ella está mirando al oso polar, que está dando vueltas en su isla rocosa y parece que disfruta del frío.
cuando una mano la rodea por la cintura. Unos labios cálidos le plantan un beso en la mejilla helada. Se vuelve y ahí están Eddie y Jake. Lucen idénticas sonrisas y unas gorras de lana roja casi iguales. La de Eddie lleva escrito Feliz y la de Jake Navidad. Ella abre la boca para decirles: chicos, no podéis estar aquí, estáis muertos. Pero se da cuenta entonces, con un profundo suspiro de alivio, que todo eso ha sido solo un sueño que ha tenido. Y en realidad, ¿cómo podéis haberlo puesto en duda? No existen animales parlantes llamados Billy Brambos, ni tampoco criaturas Tain con cuerpo de humano y cabeza de animal, ni lugares llamados Fedic ni Castillo Discordia. Y sobre todo, no existen los pistoleros. John Kennedy fue el último. Andrew, el chofer, tenía razón. Te he traído chocolate caliente, dice Eddie y se lo pasa. Es el vaso perfecto de chocolate, Mitch Slag encima y unas virutas de nuez moscada que manchan la espuma de la leche. Ella lo huele y cuando lo agarra siente los dedos de Eddie dentro de los guantes y los primeros copos de la nieve de ese invierno que se cuelan entre ellos. Piensa en lo bueno que es estar viva en el sencillo Nueva York. Es algo maravilloso que es la realidad, que hace que la realidad sea realidad, en que estén juntos en el año de nuestro Señor de... ¿Qué año de nuestro Señor? Frunce el ceño, porque se trata de una pregunta importante, ¿verdad? Al fin y al cabo, Eddie es un hombre que ya ha cumplido los 80 y ella jamás llegó más allá de 1964, o era 1965. En cuanto a Jake Chambers, con la palabra Navidad escrita en su alegre gorra, ¿es de los años 70? ¿Y si los tres representan 3 décadas de la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué tienen en común? ¿En qué año están? 19. Dice una voz que sale de la nada. Tal vez es la voz de Bango Scan, el gran personaje perdido. Es el 19. Es Chazit. Todos tus amigos están muertos. Con cada palabra el mundo se vuelve más real. Susana ve a través de Eddie y Jake. Cuando mira al oso polar, ve que yace muerto sobre su isla rocosa con las patas en el aire. El agradable aroma del chocolate caliente se está esfumando. Lo está sustituyendo un olor a humedad, yeso viejo, madera antigua, el hedor de una habitación de hotel donde no ha dormido nadie durante años. No, susurra su mente, no, quiero Central Park, quiero al señor feliz y al señor Navidad, quiero el aroma del chocolate caliente y la visión de los primeros y tímidos copos de diciembre. Ya estoy harta de Fedic, del mundo interior, del mundo medio y del mundo final. Quiero mundo mío, me da igual si no veo jamás la torre oscura. Los labios de Eddie y Jake se mueven al unísono, como si estuvieran cantando una canción que ella no puede oír. Pero no es una canción. Las palabras que leen sus labios justo antes de que el sueño termine son... 4. Cuidado con Dandelo. Se despertó con esas 3 palabras en los labios, temblando bajo una luz que todavía no era la del amanecer, y la parte del sueño en que se le podía ver el aliento era real, cuando no todas las demás. Se tocó las mejillas y enjugó parte de la humedad que había en ellas. No hacía el frío suficiente para congelarle las lágrimas en la piel, pero de todas formas hacía un frío de cojones. Miró a su alrededor en la lúgubre habitación del hotel de Fedic y deseó con todo su corazón que el sueño de Central Park hubiera sido real. Para empezar, había tenido que dormir en el suelo. La cama no era más que una estructura oxidada a punto de desintegrarse y tenía la espalda molida. En segundo lugar, las mantas que había utilizado como colchón y las que había utilizado para envolverse se habían desgarrado por las vueltas que había dado durante la noche. El aire estaba cargado de polvo. Le hacía cosquillas en la nariz
y le resecaba la garganta, lo que la hacía sentir que estaba pillando el peor resfriado del mundo. Y hablando de resfriados, estaba temblando y tenía que hacer un pis, lo que significaba arrastrarse hasta el vestíbulo sobre los muñones y con las manos medio entubecidas. Sin embargo, lo que en realidad preocupaba a Susana Odetta Holmes Dean esa mañana no era nada de eso, ¿verdad? El problema era el lugar donde el cielo se estaba iluminando, no necesariamente por el este. El problema era que ella se sentía cansada y triste, nostálgica y abatida, desconsolada y deprimida. El problema era que en esa hora previa al alba, en ese fronterizo hotel como de museo, donde el aire estaba lleno de mohosas fibras de mantas, se sentía como si le hubieran exprimido las últimas 2 gotas de ganas de joder a alguien. Quería volver a soñar. Quería a Eddie. «Ya veo que tú también estás despierta», dijo una voz, y Susana se volvió, saltando sobre las manos con tanta rapidez que se clavó una astilla. El pistolero se apoyó en la puerta entre la habitación y el vestíbulo. Había fabricado una especie de arnés con las cuerdas para transportar a Susana, que a ella ya le resultaba demasiado familiar, y los llevaba colgado del hombro izquierdo. Colgada del hombro derecho llevaba una bolsa de piel llena con nuevas posesiones y los orizas que quedaban. Acho estaba sentado junto a los pies de Roland, mirando a Susana con solemnidad. «Me has dado un susto de muerte, Jesús, Said de Chain», dijo ella. «Has estado llorando. No es asunto tuyo si he estado llorando o no». «Nos sentiremos mejor en cuanto nos vayamos de aquí», dijo Roland. «Federic está cortado». Ella sabía exactamente a qué se refería. El viento golpeaba con rotundidad en la noche, y cuando ululaba alrededor de los aleros del hotel y del salón contiguo, a Susana le sonaba como a los gritos de los niños, lloros tan perdidos en el tiempo y en el espacio que tal vez jamás encontraran el camino de vuelta a casa. «Está bien, pero, Roland, antes de que crucemos la calle y nos dirijamos a ese Dogan, quiero que me prometas una cosa». «¿Qué promesa quieres que haga?» «Si parece que algo va a atraparnos, algún monstruo que salga del culo del diablo o del exotránsito de entre tierras, me meterás una bala en la cabeza antes de que ocurra. En cuanto a ti, puedes hacer lo que te dé la gana, pero ¿qué? ¿Para qué sacas eso?» Era una de sus pistolas. «Porque en la actualidad solo soy bueno con una de ellas, y porque no podré ser yo quien te quite la vida. Sin embargo, si quieres tomar tú la decisión...» «Roland, tus putos escrúpulos de los cojones nunca dejarán de asombrarme», dijo ella. Luego cogió la pistola con una mano y señaló el arnés con la otra. «Y en cuanto a eso, si crees que voy a viajar en eso antes de que sea el único medio, estás loco». Una tímida sonrisa afloró a los labios de Roland. «Todo es mejor cuando estamos juntos los dos, ¿verdad?» Ella suspiró y asintió con la cabeza. «Sí, un poco sí, pero le falta mucho para ser perfecto. Venga, hombretón, vamos a pirárnosla de este lugar. Se me está quedando el culo hecho un cubito de hielo y el olor me está dejando la nariz hecha polvo». 5. Roland volvió a colocar a Susana en la silla de oficina en cuanto volvieron a entrar al Dogan y la empujó hasta la primera escalera. Susana llevaba una artilla y la bolsa de orizas en el regazo. En la escalera el pistolero empujó con la bota la silla hasta el borde y se irguió con Susana apoyada en la cadera, y ambos hicieron una mueca de dolor al escuchar el eco de los golpes mientras la silla iba bajando por los escalones hasta el final del tramo de escaleras. «Ha llegado a su fin», dijo Susana cuando los ecos por fin cesaron. «También podrías haberla dejado arriba. ¿Para lo que me vas a servir allá abajo?» «Ya veremos», comentó Roland y empezó a bajar. «Podrías llevarte una sorpresa». «Esa puta mierda no me va a servir de nada, coño. Y lo sabemos los dos», dijo Odetta. Acho soltó un breve y agudo ladrido, como diciendo: «Es verdad». 6.
Sin embargo, la silla sí sobrevivió a ese golpe y al siguiente también, pero cuando Roland se agachó para examinar el pobre trasto hecho polvo, después de haberlo empujado por un tercer y extremadamente largo tramo de escalera, una de las ruedecitas se había doblado y había quedado del todo descentrada. A Roland le recordaba en cierta forma al aspecto de la silla de ruedas abandonada de Susana cuando se la habían encontrado después de la batalla con los lobos en el camino del este. ¿Ves? ¿No te lo he dicho?, preguntó Susana y se rió socarronamente. Reconoce que ha llegado la hora de largar esa puta basura, Roland. Roland la miró. ¿Puedes hacer que se vaya Deta? Ella lo miró, sorprendida. Luego utilizó la memoria para repetir lo último que había dicho. Se ruborizó. Sí, respondió con un hilo de voz bastante significativo. Digo perdón, Roland. Él la levantó y la colocó en el arnés. Entonces siguieron, pese a lo desagradable que era estar bajo el Dogan, a lo asqueroso que era estar bajo el Dogan. Susana se alegraba de que estuvieran dejando atrás Fedic, porque eso suponía que estaban dejando atrás todo lo demás: Luz, los Calas, Tronido, Algul Siento, la ciudad de Nueva York y también el oeste de Maine. El castillo del rey carmesí es lo que estaba por delante, aunque ella no creía que tuvieran que preocuparse mucho por ello, porque su más conocido habitante se había vuelto loco y había levantado el campamento para largarse a la Torre Oscura. Lo superfluo estaba quedando atrás. Se estaban acercando al final de su largo recorrido y no había mucho más que preocuparse, y eso estaba bien. ¿Y si ella caía mientras se dirigía hacia la obsesión de Roland? Bueno, si no había más que oscuridad al otro lado de la existencia, como había creído durante gran parte de su vida adulta, entonces no se había perdido nada, a menos que fuera oscuridad de su tránsito, un lugar lleno de monstruos horripilantes. Y venga ya. Puede que hubiera una vida del más allá, un cielo, una reencarnación. Puede que incluso hubiera resurrección en el claro al final de la senda. Le gustó esa última idea y hasta la fecha había visto suficientes maravillas como para creer que eso era cierto. Tal vez Eddie y Jake la estarían esperando allí, abrigados y con los primeros copos de nieve del invierno cayendo y quedando atrapados en sus cejas. El señor Feliz y el señor Navidad, y le ofrecerían su chocolate caliente, Meat Slug. Chocolate caliente en Central Park. ¿Qué era la Torre Oscura comparada con eso? 7. Pasaron por la rotonda con las puertas que lo ocupaban todo. Al final llegaron al ancho pasadizo con el letrero de la pared que decía: muestre solo el pase naranja, el pase azul no se admite. Un poco más allá, bajo el brillo de uno de los fluorescentes que todavía funcionaba y cerca del mocasín de goma abandonado, vieron algo escrito en una baldosa de la pared y se detuvieron para leerlo. Roland, Susana, vamos de camino. Deseadnos buena suerte. Os deseamos buena suerte. Que Dios os bendiga. Nunca os olvidaremos. Debajo del mensaje habían firmado con sus nombres Fred Worthington, Danny Rostov, Ted Brautigan y Dinky Ershaw. Debajo de los nombres había 2 líneas más, escritas con otra letra. Susana pensó que era la letra de Ted y leerlo le hizo sentir ganas de llorar. Vamos a buscar un mundo mejor. Ojalá vosotros también encontréis uno. Que Dios los acoja en su seno, dijo Susana con voz ronca. Que Dios les dé amor y los acoja a todos. Coja 2, dijo una vocecilla bastante tímida procedente de los pies de Roland. Ambos bajaron la vista. ¿Te has decidido a hablar, cielito?, preguntó Susana, pero esta vez Acho no respondió. Pasaron varias semanas antes de que volviera a hablar. 8. Se perdieron 2 veces. Una de ellas, Acho volvió a encontrar el camino a través del amasijo de túneles y pasadizos. Algunos
gemían con corrientes lejanas. Algunos estaban vivos con sonidos que resultaban más cercanos y amenazadores. Y otra vez fue Susana quien volvió a encontrar el camino, pues vio un envoltorio de una barrita de chocolate Mons que Dani había tirado. El algul tenía una buena provisión de golosinas y la niña se había llevado un montón de consigo, aunque ni una sola muda de ropa, había dicho Susana riendo y sacudiendo la cabeza. Es un momento determinado, delante de una antigua puerta de fustaferro que a Roland le pareció como las que había encontrado en la playa. Escucharon un desagradable ruido de algo que masticaba. Susana intentó imaginar qué podría estar haciendo un ruido así y no se le ocurrió nada más que una boca gigante, sin cuerpo, llena de colmillos amarillentos y plagados de sarro. En la puerta había un símbolo indescifrable. El simple hecho de mirarlo la perturbaba. ¿Sabes qué quiere decir?, le preguntó a Roland, que, aunque hablaba más de media docena de idiomas y tenía nociones de otros muchos, sacudió la cabeza. Susana se sintió aliviada. Le daba la impresión de que sí sabías cómo sonaba la pronunciación de este símbolo. Tenías que pronunciarla. Podrías haberlo hecho y entonces la puerta se abriría. ¿Querrías correr al ver la cosa que estaba masticando al otro lado? ¿Seguramente podrías hacerlo? Seguramente no. Poco después de pasar junto a esta puerta llegaron a otro tramo de escaleras, más corto. Supongo que lo olvidé cuando estuvimos hablando ayer, pero sí lo recuerdo ahora, comentó Susana y señaló el polvo de las contrahuellas que estaba removido. Mira, ahí están nuestras huellas. Fred me bajó, luego Dinky, y cuando volvimos a subir. Ya casi hemos llegado, Roland, te lo prometo. Pero Susana volvió a perderse en la maraña de pasadizos divergentes al pie de la escalera, y esa fue la ocasión en que Acho los orientó, trotando por un pasadizo lúgubre con aspecto de túnel por el que el pistolero tuvo que caminar agachado con Susana colgada de su cuello. No sé, empezó a decir Susana, y fue entonces cuando Acho los condujo hasta un pasillo más iluminado en comparación con el otro. La mitad de los fluorescentes del techo no funcionaban y muchas de las baldosas de la pared se habían caído, lo que dejaba al descubierto la oscura y lodosa tierra de debajo. El Brambo se sentó sobre un suelo que era un puro lío de huellas y los miró como diciendo: ¿esto es lo que queríais? Sí, respondió Susana, evidentemente aliviada. Está bien, veamos, justo como te dije, señaló la puerta con el letrero de Teatro Ford 1865. Véase Asesinato de Lincoln. Junto a ella, bajo un cristal, había un póster de Nuestro Primo Americano que parecía impreso el día anterior. Lo que queremos está por aquí, un poco más allá. Hay que girar 2 veces a la izquierda y una a la derecha, creo. De todas formas, lo reconoceré cuando lo vea. Durante todo ese tiempo Roland tuvo paciencia con ella. Se le ocurrió algo desagradable que no quiso compartir con Susana, que el amasijo de pasadizos de allí podía estar en movimiento, al igual que los puntos cardinales de la brújula en lo que él ya consideraba el mundo de arriba. De ser así, tenían un problema.